quiero preguntarte, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano? Piensa por un momento, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano? Para muchos será perder su empleo, para otros será perder su familia, para otros será perder ganancias en algún momento. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Bueno, lo peor, o sea, si es por lo peor, de verdad lo peor, para el mundo lo peor, lo último, es la muerte, por supuesto. Nadie quiere morir. Esa sería entonces la tragedia más grande que un ser humano puede experimentar. Pero las Escrituras enseñan que la muerte no es lo peor que existe en la vida. El Salmo 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la muerte no es, para las Escrituras, no es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Las Escrituras de Hechos llaman a la muerte dormir, versus la resurrección, que sería despertar. La Biblia llama a la muerte volar, llama a la muerte ser reunido con los padres o ser reunidos con el pueblo. Las Escrituras por lo general no hablan de la muerte. Cuando habla de los cristianos no lo habla como una tragedia. Pero sí hay algo que enseñan las Escrituras y que es peor que la muerte. ¿Qué puede ser peor que la muerte? ¿Qué puede ser más horrible? ¿Qué puede ser más trágico? ¿Qué puede ser más aterrador y profundo que la muerte? Eso nos debe llevar a considerar en esta mañana qué es eso. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a guardarnos. De lo que estoy hablando, hermanos, es del autoengaño. El autoengaño. No me asustó mucho la palabra. Imagínate entonces que toda tu vida vienes a la iglesia. Imagínate que piensas que eres creyente desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Vienes, adoras al Señor todos los domingos. Te crees una verdadera hija de Dios. Crees que tus pecados ya han sido lavados por la sangre del Cordero. Te aferras a esa esperanza, te deleitas en que eres un verdadero creyente, que el cielo y las glorias, las delicias del cielo ya están aseguradas para ti, pero de repente llega tu hora de partida con esa confianza, y cuando llegas al trono de Dios, tú eres de aquel grupo en el que el Señor cumple su palabra cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, eso es lo peor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso sí es fuerte, eso sí es trágico. Pensar de que eres cristiano, pensar de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, pensar toda tu vida eso y que te llegues en ese momento, porque lo peor de todo, hermanos, es que ya no hay vuelta atrás en ese momento. Ya no puedes revertir ese juicio de Dios. No puedes. No hay un retorno allí. Terminas siendo un maldito de Dios en el fuego eterno. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Estar autoengañado, pensar que va al cielo cuando va rumbo al infierno. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7, nos hablan de la misericordia que Dios tuvo de unas personas que estaban autoengañadas. Pensaban que iban al cielo, pensaban que todo estaba bien, pero su verdadera condición es que estaban
yendo al infierno. ¿Cómo sabemos eso? Note estos versículos. Hechos 19, vamos a leer el versículo 2. Dice, y les dijo, este es Pablo, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos contestan, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Más adelante en el versículo 5, cuando oyeron esto, hablar del Evangelio, fueron bautizados en el nombre del Señor, se les impuso las manos, ¿verdad? Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo, es decir, no tenían el Espíritu Santo, pero versículo 1 dice, vino a Éfeso, la última parte del versículo 1 del 19, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, pero que no tenían el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puede ser muy discípulo, puede ser muy reformado, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hechos 19 nos habla de la misericordia tan grande que tuvo el Señor con estas personas. Pensando que eran verdaderos discípulos y la verdad es que su condición estaba mal. Ellos pensaban una cosa, pero Dios sabía la realidad. Estamos entonces en nuestra serie de Hechos, en el capítulo 19, estamos en una sección introductoria del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En esta sección introductoria dijimos que comienza en el capítulo 18, versículo 24, con el testimonio de Apolos. Apolos, un gran experto, apologista, un hombre que conocía también hasta el bautismo de Juan el Bautista, pero le faltaba. Es decir, tenía muy buenas intenciones, pero no era suficiente. Hoy vamos a ver el segundo testimonio. Son 3 testimonios de introducción del viaje, del inicio del tercer viaje misionero. El primer testimonio de un hombre, un gran hombre, pero con un mensaje incompleto. Hoy vamos a aprender del testimonio de 12 hombres. Versículo 7 dice que eran 12, era un grupo de 12 hombres con un testimonio o con una vida inconsecuente. El testimonio de 12 hombres con una vida inconsecuente. Y lo último que vamos a ver en esta sección introductoria va a ser a partir del versículo 8 al 20, que ya el pastor lo leyó también, aprovechó. Lo leyó. Hasta el 20 es el tercer testimonio introductorio del tercer viaje misionero. Y eso nos va a hablar de hombres con un poder o estrategia inadecuada. Y ya más o menos conocen la historia. Bueno, vamos a concentrarnos solamente en la mañana de hoy en el testimonio de estos 7 hombres con una vida inconsecuente. ¿Inconsecuente a qué? A su testimonio. Inconsecuente a su profesión de fe. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estamos entonces, Lucas ya nos ha hablado acerca de, mientras Pablo estaba haciendo el recorrido por esas regiones, Apolos apareció en el mapa, ¿verdad? En Éfeso es ayudado por Aquila y Priscila, su mujer, y es encaminado en el verdadero evangelio. Apolos entonces sale de allí y llega a Corinto. Mientras tanto, Pablo está llegando a Éfeso. Pablo termina llegando a Éfeso. Por fin llega Pablo a Éfeso. Recuerden que al principio del segundo viaje misionero, el Espíritu Santo le había prohibido a Pablo llegar a Asia Menor, y la capital de Asia Menor es Éfeso. El Espíritu Santo se lo había
prohibido. Y él quería, cuando termine el segundo viaje misionero, él ve que el Espíritu Santo había abierto la puerta para él poder predicar. Entonces él, pero ya no podía quedarse allí, tenía que seguir con su ruta, Jerusalén, Antioquía. En Antioquía dura un pequeño tiempo y ahora sí, por fin, empieza a recorrer todas las ciudades y ahora sí, llega a Éfeso. Por fin llegó a esta ciudad, una ciudad desde que hacía mucho tiempo Pablo quería ministrar el Evangelio de manera amplia. Éfeso, al igual que Corinto, al igual que Alejandría, al igual que otras ciudades, Tesalónica, era una ciudad muy importante para el Imperio Romano. Pero si comparamos Corinto con Éfeso, nos vamos a dar cuenta de una semejanza y una diferencia. La semejanza con Corinto es que Éfeso también estaba sumida en la oscuridad moral y espiritual. Oscuridad moral y espiritual. Recordemos que tanto en Corinto se hacía el culto a la diosa Artemisa, pero en Éfeso estaba el gran templo de la diosa Artemisa y estaba como tal la figura. Allí el templo en Éfeso de la diosa Artemisa, considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Todavía queda por allí un solo pilar levantado, una sola columna levantada. Más de 100 columnas, era imponente, entonces era muy atractivo para los turistas. Había mucho dinero en Éfeso, además que era una gran metrópolis, pero también había oscurantismo. Y eso lo vamos a profundizar más adelante en el próximo sermón. Estaban cundidos en la misma oscuridad, ¿sí? Pero a diferencia de Corinto, cuando Pablo llega, la situación para predicar el Evangelio es totalmente diferente a cuando él llegó a Corinto. Cuando él llega a Corinto es una situación hostil. Y él se deprime incluso. El Señor tiene que animarlo, ¿recuerdan? 6 cosas que Dios tuvo que hacer para animar a este hombre. Pero aquí el hombre ya está animado y además está la puerta abierta para predicarles a los de Éfeso. Es decir, a diferencia de esto, ya el Señor había trabajado para que la predicación en Éfeso fuese un poquito más cómoda. Y eso lo hizo solamente el Señor. Ya recuerden que estaba Aquila y Priscila. Apolos también había predicado en Éfeso, luego que haber sido instruido. Y ahora Pablo llega en mejores condiciones que en Corinto. Y allí llega Pablo, no sabemos cuánto tiempo duró. Parece que está recién llegado a Éfeso, empieza a conocer personas. Y la última parte del versículo 1 dice, y hallando a ciertos discípulos. Qué interesante el adjetivo que se le pone, ciertos discípulos. Eran como muy particular. Había algo extraño en ellos. Ciertos, no eran cualquiera. Ciertos, había algo que llamaba la atención de estos discípulos. Y hallando a ciertos discípulos. Y a partir del versículo 2, Lucas quiere que veamos 4 cosas que ocurrieron en esa interacción entre Pablo y estos discípulos, que sabemos, según el versículo 7, que son 12. Eran por todos unos 12 hombres. Ciertos discípulos, ¿cuántos? 12 hombres. Y ahí vamos a conocer 4 cosas. Número 1, el versículo 2, vamos a ver una pregunta directa de Pablo. Una pregunta directa y una respuesta alarmante. Una pregunta directa, pero una respuesta de parte de estos discípulos muy alarmante. Versículo 3, vamos a ver una segunda pregunta, pero inquisitiva. ¿Sí? Para profundizar. Una segunda pregunta inquisitiva de Pablo y una respuesta inconsistente totalmente de estos hombres. El versículo 4... vamos a ver la corrección de Pablo a
a estos 12 hombres, y el versículos 5 y 7 al 7 es la respuesta y los resultados de estos 12 hombres. ¿Sí? La corrección, versículo 4 de Pablo, y el versículo 5 al 6 es la respuesta que tienen estos hombres y los resultados a esa respuesta. Vamos entonces con el versículo número 2. Ahí están esos ciertos discípulos, extraño. Y el versículo 2, Pablo les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Lucas no nos dice qué fue lo que le llamó la atención a Pablo. No dice nada específico en cuanto a teología, en cuanto a doctrina, en cuanto a palabras, no dice nada. Simplemente Pablo algo le llama la atención y empieza a sospechar de que no son verdaderos creyentes. Es una sospecha que tiene Pablo. Y Pablo inmediatamente lanza la pregunta, ese no está con rodeos. Ya va, tú tienes el Espíritu Santo. Y una vez, tú realmente eres creyente, tienes el Espíritu Santo. La pregunta no está enfocada en su teología. La pregunta no está enfocada en su comprensión doctrinal. Su pregunta está enfocada en saber si tienen el Espíritu Santo. ¿Tienes tú el Espíritu Santo? En pocas palabras, le está diciendo, ¿tú realmente naciste de nuevo? Porque el que no tiene el Espíritu Santo no tiene el nuevo nacimiento. Warren Wiersbe dice, cuando Pablo llegó a Éfeso, encontró a 12 hombres que profesaban ser discípulos cristianos, pero cuyas vidas evidenciaban que algo faltaba. Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? La pregunta era importante porque el testimonio del Espíritu es una prueba indispensable de que la persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Qué interesante que Pablo se enfoca en, ¿tienen ustedes el Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que alguien tiene al Espíritu Santo? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu. No dice los frutos que produce el Espíritu Santo, sino el fruto. Hablando en singular, lo que evidencia que alguien tiene el Espíritu Santo lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, se lo sabe de memoria, te felicito. Algo vio Pablo. Pudo haber sido palabras, pudo haber sido pensamientos, pudo haber sido forma de expresarse, forma de responder a alguna situación, pudo haber sido sus temas de conversación, pudo haber sido lo que más valoraban, lo que más le interesaba, pudo haber sido su cosmovisión de vida, cómo interpretaban la vida. Lo cierto es que estos hombres demostraron que el Espíritu Santo no estaba ahí. Y Pablo olió, cual sabueso. Esto estaba extraño. Un cristiano no se porta así. Un cristiano no debería decir eso. Un cristiano verdadero, por más inmaduro en la fe, no hace eso. No se viste así. No se comporta así. O por lo menos se ve que quiere cambiar. Pero es extraño. ¿Tú realmente tienes el Espíritu Santo?, le dijo Pablo. Lo peor de todo
Bueno, cuando esta pregunta se hace, estamos, como el texto no nos dice qué fue lo que llamó la atención, podemos lícitamente suponer que había un problema de carácter en estas personas. Porque para determinar si tiene el Espíritu Santo, todas las evidencias que se hablan aquí en Gálatas habla de cualidades de carácter. Templanza, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿sí? Amor, gozo, paz, carácter. Pero lo peor de todo es que Pablo recibe una respuesta totalmente extraña, súper extraña y alarmante. No solamente confirma sus sospechas, sino que ahora se alarma. Ellos dicen, ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Un asunto básico del cristianismo. Un tema básico del cristianismo. Pero está bien, póngase usted que ellos no conocían todas las doctrinas cristianas. Pero el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo. Ellos dicen no saber nada del Espíritu Santo. Eso, por supuesto, estaba entonces demostrando su gran carencia teológica, incluso de lo que enseña el Antiguo Testamento, porque se supone que eran discípulos de Juan el Bautista. Eso lo dice el versículo siguiente. Si no sabían del Espíritu Santo, mucho menos iban a saber de Jesucristo, mucho menos iban a saber de lo que ocurrió en Pentecostés, mucho menos iban a saber del verdadero cristianismo, del Evangelio. Muchos estudiosos les cuesta creer que esta frase sea literalmente no hemos oído nunca del Espíritu Santo. Les cuesta. No es que no puede ser, es que no es. ¿Será que más bien el traductor o quien escribió quiso decir más bien, bueno, no sabemos si el Espíritu Santo ya está disponible? Algunos creen que debe ser traducido de esa manera. No sabemos si está disponible. Fíjense que en Mateo capítulo 3, la misma enseñanza de Juan el Bautista habla de un Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Si eran discípulos de Juan el Bautista, tuvieron que haber escuchado esto. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablando del juicio, el juicio del Mesías. Si ellos sean que no han escuchado nunca el Espíritu Santo, que está muy difícil, o que simplemente lo que quisieron decir, no sabemos que ya está en vigencia o disponible la obra del Espíritu Santo, tal como lo enseñó Juan el Bautista, que viene tras mí uno que va a bautizar en Espíritu Santo y va a traer el juicio. Independientemente de cómo queramos traducirlo, queramos interpretarlo, queramos verlo, aquí el punto es que no tengan el Espíritu Santo. No se enfoque en las cosas alrededor, sino en lo que debe enfocarse. Estos hombres carecían del conocimiento básico donde se debe cimentar la verdadera fe. Hermanos, si ellos entendían que no había Espíritu Santo o que no estaba disponible el Espíritu Santo, significa que ellos todavía estaban esperando al Mesías. Porque en las Escrituras, el Mesías o el Espíritu Santo está relacionado con la venida del Mesías. Por eso es que no eran verdaderos creyentes. Estaban esperando al Mesías. No reconocían a Jesús como el Mesías. Aunque más adelante Juan, el apóstol Juan, discípulo de Juan el Bautista, reconoció que Juan declaró que Jesús era el Mesías. Probablemente ellos no vieron eso, o se hicieron de la vista gorda, o no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías. No sabemos. Pero lo cierto es que estaban esperando, como en el Antiguo Testamento, los cumplimientos mesiánicos.
Por eso, hermanos, ellos no creían en el Mesías, por lo tanto, no tenían el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, Pablo hablando, dice, en él también, Efesios, ¿verdad? Tomo precisamente eso de manera deliberada para que entiendan que Pablo tuvo que haberles dicho eso. Es algo que le escribe Pablo a la iglesia en Éfeso, y esto ocurrió en Éfeso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. ¿Habiendo qué? Creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, nadie puede llamar Señor, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, no hay vida espiritual. Tan sencillo como eso. Puede conocer mucha Biblia, puede venir a congregarse, puede cantar hermoso, puede hacer lo que usted quiera. Puede hablar como cristiano, vestirse como cristiano, tener todas las cosas de un cristiano. Puede ponerle la chapa, soy cristiano en el carro, lo que quiera. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no puede llamar verdaderamente a Jesús su Señor. No puede. Le puede decir Señor, pero realmente no es el Señor de su vida. Eso es un don del Espíritu Santo. Pablo se da cuenta que estaban muy mal. Estaban desconcertados esta gente. Y ahora le hace una segunda pregunta, más inquisitiva. Segunda pregunta de Pablo. La segunda pregunta más inquisitiva, versículo 3. Entonces dijo Pablo, ¿en qué fuiste bautizado? Porque si ellos se reconocían como discípulos, tuvieron que haber sido bautizados por algo o por alguien, ¿sí? O en nombre de alguien. Pablo quiere indagar, quiere inquirir, quiere profundizar en la información y saber hasta qué punto está su ignorancia. ¿Qué efectos trae la ignorancia de la palabra de Dios? La pregunta es lógica, porque si ellos se decían discípulos, entonces, bueno, pero ¿en qué? ¿Discípulo de quién? Porque de Cristo no es. De Cristo no es. ¿Discípulo de quién? Entonces ellos dicen, fuimos bautizados, versículo 3, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Anteriormente vimos a Apolos. Él también conocía hasta el bautismo de Juan. Y estos fueron bautizados en el bautismo de Juan. No sabemos si eran judíos que realmente fueron bautizados literalmente por Juan el Bautista y que habían quedado vivos, ya estaban viejitos ya, me imagino, ¿verdad? Y estaban allí ya en Éfeso. O simplemente en la enseñanza, fueron instruidos en la enseñanza de Juan el Bautista. Sea lo que sea, sea lo que sea. El punto es que cuando se dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, está haciendo referencia, fuimos bautizados hasta donde él enseñó. Lo que él enseñó es lo que aceptamos. Por eso es que Pablo en el versículo 4 empieza a corregir, pero es que él enseñó del Espíritu Santo, él enseñó del bautismo, él enseñó esas cosas. Pero ellos fueron igual que Apolos, hermanos. Conocían hasta el bautismo de Juan, pero a diferencia de Apolos, estos 12 hombres, ¿verdad? Estos 12 hombres, por cierto, no le busque la quinta pata al gato. Estos 12 hombres no representan, los 12 hombres de Éfeso, eso representa la numerología judía. No, eso no existe. No le ponga eso. No le ponga eso. Tranquilo. 12 hombres. No pasa nada. Pero aquí, a diferencia de Apolos, estos hombres no habían indagado en la persona de Jesús, lo cual Apolos sí había hecho. Capítulo 18, versículo 24.
Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor Jesús, y de espíritu fervoroso hablaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, había indagado un poquito más en cuanto al testimonio de Juan el Bautista respecto a Jesús. Aquila y Priscila lo ayudan, pero estos hombres ni siquiera se dieron a la tarea de estudiar más. Se quedaron con lo que sabían. Se quedaron con lo que aprendieron y se acabó. Eso no es un discípulo tampoco. Un discípulo sigue buscando, sigue cultivando el conocimiento de su maestro, sigue aprendiendo. Por lo tanto, es un testimonio totalmente inconsistente. Inconsistencia por todos lados. Doctrinalmente, de carácter, pero también inconsistencia en cuanto a lo que se supone que era un discípulo, que tenía que seguir aprendiendo. No, yo no voy para la iglesia, ya yo sé lo que van a predicar. Ya yo me lo sé. Tremendo discípulo. Eso no es así. O no indagaron, o simplemente no se preocuparon en saber si ya había llegado el Mesías, que Juan ya había dicho. En Juan capítulo 1, versículos 29 al 34, no lo vamos a leer por razón del tiempo, pero ahí claramente Juan el Bautista señala a Jesús como el Mesías. Este es de quien yo hablaba. Si no sabían del Espíritu Santo, si es verdad que no sabían del Espíritu Santo, entonces no tenían ningún tipo de esperanza. La palabra del Señor dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Si para ellos no había Espíritu Santo, para ellos no había Mesías. No había llegado el Mesías. Estaban muy mal. Pero viene Pablo y le dice, fuera, hipócritas. Ustedes no son discípulos nada, no son creyentes nada. Fuera de mi vista, no los quiero ver. Guácala. No, así no los trató. Ven acá. Vamos a corregir eso. Versículo 4. La corrección de Pablo. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pablo lo primero que hace es colocarle en contexto de lo que ellos se supone que habían recibido. Bautismo de arrepentimiento, de querer volverse a Dios. Ese fue el primer mensaje de Juan. El primer mensaje de Juan. Y ellos se supone que se bautizaron así, ellos entendían lo que significaba eso, arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento. Pero aquí viene la segunda parte, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ya lo leímos en Mateo, ¿sí? Y ahora Pablo le dice, esto es en Jesús el Cristo. Esa información no la tenían, o se les olvidó, o no sabemos qué pasó con eso. Pero eso lo enseñó Juan el Bautista. Lo que hizo Juan el Bautista fue precisamente preparar el camino del Señor para que tener un pueblo dispuesto para recibir al Mesías. Ellos no sabían, pero Pablo condescendientemente, por la misericordia de que había recibido de Dios, él también da misericordia y les enseña el Evangelio. Pablo entiende la terrible condición de estos hombres y no se centra en hablar del bautismo como tal. No se centra en hablar del Espíritu Santo. ¿No sabes qué es el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo, mire esto y te hace... No. No le habla de teología reformada. Le habla del Evangelio. Estas personas necesitaban el Evangelio. No sabía si habían elegidos o no. No sabía la perseverancia de los santos. No sabía de eso. No era momento para hablar de eso. Era momento de hablar de Jesús, el Evangelio de Cristo. Allí entonces
Pablo se concentra en mostrar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Estos hombres estaban totalmente ajenos a eso. No estaban apercibidos de su verdadera condición, pero Dios sí la sabía. Y Dios usó a un hombre de Dios para hablarles el Evangelio. Lo usó. Pero escuchar el Evangelio no significa que ya es salvo. Veamos entonces lo que pasó. Versículos 5 y 6. La respuesta a ese Evangelio que fue entregado por Pablo a ellos. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Hablemos rápidamente de esos 5, del versículo 5 y 6. Número 1, Lucas no se extiende en decir todos los detalles que Pablo hizo para corregir la mala teología, la falta de teología, mejor dicho, de estos 12 hombres. No se concentra en decir todos los detalles, simplemente es muy específico. Les habla de Jesús, Podemos suponer que Pablo se dedicó a enseñarles lo que era el Mesías, lo que vendría el Mesías a traer, el Espíritu Santo y todo eso tuvo que habérselos dicho. Pero Lucas no quiere que nos enfoquemos en eso. Lucas quiere que nos enfoquemos en que ellos no solamente atendieron, sino que recibieron. ¿Cómo sabemos que recibieron la palabra que se les fue predicada? 3 cosas evidencian que ellos recibieron lo que se les predicó. Número 1, versículo 5, fueron bautizados. Una vez que Pablo les explicó el Evangelio y ellos comprenden la obra sustitutoria del Señor Jesús, lo aceptan en sus corazones y ahora se identifican con ese Señor. Este es el Mesías. Ahora yo me voy a identificar públicamente con que ahora yo sigo a Él. Ese es el bautismo, una identificación pública. Pero más que una identificación pública, el bautismo es un sometimiento público. Yo me someto a Él. Un sometimiento a su nuevo rey. Ese es el bautismo. Si las aguas salvaran, entonces Cristo ¿para qué vino? Si el agua salva. ¿O qué grado de cloro debe tener el agua para salvar? ¿Sí? Las aguas no salvan. Quien salva es Cristo. Pero yo me bautizo porque ahora yo quiero reflejar al mundo quién es mi Señor, quién es mi verdadero Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que ellos aceptaron el mensaje de Pablo? Se bautizaron. Número 2, versículo 6. Esto es lo más raro, ¿no? Vamos a ver. Yo sé que querían llegar ahí. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay 2 cosas que ocurren acá. Número 1, Pablo les impone las manos. Imponer las manos aquí debe entenderse como una señal de compañerismo. Una señal de compañerismo. En Hechos capítulo 8, no sé si recuerdan, espero que recuerden. En Hechos capítulo 8, vamos, dele a la mente. Pablo no estaba, Pablo se convierte en el 9. Hechos 8 está Pedro y Juan, y ellos van ¿a dónde? A Samaria. Y en Samaria ellos imponen manos. ¿Por qué? Porque eso de imponer las manos significa que hay compañerismo. No es transmisión como el poder, ¿no? La fuerza. No es Star Wars. Imponer las manos es una señal de compañerismo. Tú eres de nosotros. Por eso es que Pedro y Juan tuvieron que ir como apóstoles
a Samaria para imponer manos, para que ellos entendieran, somos del mismo cuerpo. No es la iglesia, no es la iglesia sola de Samaria, no, hay compañerismo entre las iglesias. Eso es lo primero que se debe entender. Tal como ocurrió en Hechos 8, cuando ellos imponían manos y los samaritanos recibían el Espíritu Santo. Pero lea bien, en Hechos 8 no se dice que recibían y hablaban en lenguas, solamente dice recibían el Espíritu Santo. No se mencionan las lenguas en Hechos 8. Entonces, para ellos, para estos hombres que se consideraban discípulos al principio, imponerles las manos significa una confirmación de que ahora sí son verdaderos discípulos, de que ahora sí son parte del cuerpo de Cristo, de que ahora sí son verdaderos creyentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que ocurre después de esa imposición de manos. Versículo 6. Sí, estamos en el Hechos 19:6, sí. Habiéndoles impuesto la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en lenguas. Lo que ocurre en ellos es una manifestación del Espíritu Santo que los hace hablar en lenguas, tal como ocurrió en el día de Pentecostés. Pero notemos esto. En el día de Pentecostés, cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo sobre ¿cuántas personas? 120 que estaban en el aposento alto. Estaban 120 personas en el aposento alto. Todos estos 120 hablaban en lenguas. Pero luego que Pedro predica, no se dice que los 3,000 hablaron en lengua. No se dice. O no sé qué Biblia usa usted. Pero ahí no dice que los 3,000 se bautizaron y hablaron en lenguas. Ni siquiera dice y recibieron el Espíritu Santo, así de manera explícita. Pero 3,000 conversiones y ninguno de ellos habló en lenguas. Pero también hablar en lenguas también ocurrió en Hechos 10. ¿Qué ocurrió en Hechos 10? A ver. Excelente. Muy bien. En la casa de Cornelio, un gentil. Quienes hablaron en Hechos 2 fueron unos judíos. Y en Hechos 10 hablan unos gentiles en otros idiomas, en otras lenguas, ¿sí? Pero en Hechos 10 nunca se dice que Pedro impuso las manos y ellos hablaron en lengua. Faltaba entonces lo de la imposición de manos. Entonces, o en uno carecía del otro, no podemos decir que hay que imponer las manos para que hablen en lengua. ¿Ok? Estos 12 hombres necesitaban esa señal de hablar en lengua. ¿Saben por qué? Número 1, si ellos eran verdaderos judíos, discípulos judíos, los judíos necesitan señales. Pablo les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo iban a saber ellos que realmente recibieron el Espíritu Santo siendo judíos? Tenían que hablar en otras lenguas para confirmar lo que seguramente ellos supieron del día de Pentecostés. Fue una confirmación para ellos mismos para entender, me está ocurriendo lo mismo que ocurrió en Pentecostés. Si no eran verdaderos judíos, si eran gentiles, también era una confirmación especial para ellos porque ellos se consideraban ya como parte del cuerpo de Cristo. Pero lo cierto es, como vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13, en el día que tú crees, eres sellado con el Espíritu Santo. Eres sellado con el Espíritu Santo. El libro de Hechos, recordemos su naturaleza, es un libro descriptivo. Está describiendo una situación. Está narrando un hecho. No está dando opiniones en cuanto al hecho. Las opiniones las debemos buscar o interpretar a la luz de las epístolas. Debemos entender que fue un acto providencial de Dios únicamente para ellos. ¿Por qué? Porque esto de hablar en lenguas y de imponer manos no se ve más en el libro de Hechos tampoco. No se ve más. El libro de Hechos, notamos 4 cosas. Ya dije una. Ya no se habla más
en lenguas. A partir de este versículo ya no hay más lenguas en el libro de Hechos. Número 2, en todo el libro de Hechos, todos los que creyeron, todos fueron bautizados. Eso sí debe llamarnos la atención. En tercer lugar, no todos los que hablaron en lenguas, se les impuso las manos. Y no a todos los que se les impuso las manos hablaron en lengua. Y en tercer lugar, en cada caso donde se impuso mano y se habló en lengua, estaba un apóstol presente. En todos esos casos, estaba un apóstol presente. ¿Por qué? Porque le iba a confirmar que esa manifestación era realmente del Espíritu Santo. Entonces, llegan estos hombres y por la misericordia de Dios, por fin entienden el verdadero evangelio. Ahora sí, comenzó con una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo? Ahora tienen el Espíritu Santo. No se habla más de estos 12 hombres, pero ya eran salvos. Esperemos, y de seguro, si tenían el Espíritu Santo, vivieron para la gloria del Señor. Conclusión. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano en esta vida es pensar que cuando pase el umbral de la muerte, se va a encontrar con un Señor amoroso, se va a encontrar con las delicias y la gloria en el cielo. Pero que eso no sea una verdad, que eso no sea realidad, que cuando pase inmediatamente se vea en el juicio eterno. Y eso lo produce el autoengaño. El autoengaño. Pensar que tenía el Espíritu Santo y no era así. Y no era así. Esta historia nos habla entonces de la misericordia de Dios, de no dejar a una persona en autoengaño. Si Dios lo quiere destruir, lo deja así. Pero aquí no vemos a un Dios de esta manera, sino un Dios misericordioso que extiende su mano para que el evangelio, el poderoso evangelio, llegue realmente a la vida de esta persona. Providencialmente, por un lado vemos la misericordia de Dios y por otro lado vemos la responsabilidad de estos 12 hombres, quienes aceptaron el mensaje. Cuando alguien escucha el evangelio, Dios está extendiendo su mano amorosa para que agarre ese mensaje y sea salvo. Quien no lo acepta no puede culpar jamás a Dios de inmisericordia, de no bondadoso. No puede. Sería un blasfemo. El Señor nos ayude como iglesia a saber y a evaluarnos si estamos o no en el evangelio. Aplicaciones para terminar. Número 1. Cada vez que se exponga en este púlpito el evangelio de Cristo, no lo tomes nunca a la ligera. No lo tomes a la ligera. Probablemente Dios te está haciendo otro llamado y que tú no has respondido correctamente hasta ese momento. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo entonces? Número 2, no rechaces el evangelio, presta atención, piensa en el evangelio, pero en segundo lugar, no te duermas, ni aquí, ni nunca, en evaluar tu vida a la luz de lo que enseñan las Escrituras. Ve si hay frutos verdaderos en ti, hermano. Yo te digo hermano, yo te voy a decir hermana, pero tu verdadera condición la va a saber el Señor o la sabe el Señor. Pero a veces decimos, hablamos, nos conducimos como si no fuéramos creyentes, como si no tuvieras el Espíritu Santo. No te duermas en los laureles. A la luz de lo que enseñan las Escrituras de cómo es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, entonces escucha las opiniones que puede tener la iglesia de ti. Escucha las opiniones que pueda tener
un amigo, una persona cercana a ti, ¿tú me consideras verdadero creyente? Yo puedo creerme que soy verdadero, pero vale también el testimonio de la iglesia. Pero el trabajo de la iglesia no es buscar quién es y quién no es. Sí, porque ahora mi trabajo en la iglesia no, tú eres cristiano, tú no, tú sí, tú no, tú te portas como yo me porto, porque la final es evaluar según como yo me porto, ¿no? Tú escuchas esa música, yo no la escucho. No es eso. Nosotros, si hay alguien que se identifica como cristiano, bienvenido. Pero siempre llamamos, por favor, evalúa siempre. Siempre que estés respirando, evalúa. ¿Seré yo un verdadero hijo de Dios? Señor, confirma la fe cada día en mí. Fortalece esa fe verdaderamente en mí. Y si me hallo que no he sido verdadero creyente, que no está las evidencias del Espíritu Santo, Señor, ten misericordia de mi pecador. Clama al Señor, clama al Señor. Y en último lugar, reconoce que ser un verdadero creyente no está en tus fuerzas, está en las fuerzas del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Necesitas la obra del Espíritu Santo para ser hijo de Dios y para mostrarte como hijo de Dios, no de manera hipócrita, sino de manera genuina. Necesitas al Espíritu de Dios para ser verdadero creyente. ¿Eres creyente entonces? Si tu respuesta es sí, ¿estás evidenciando los frutos del Espíritu Santo en tu vida? ¿Quiere el Espíritu Santo que sigas en inmoralidad? ¿Quiere el Espíritu Santo, te guía el Espíritu Santo a cosas turbias, a cosas pecaminosas? Si tu respuesta es no soy del Espíritu, no tengo el Espíritu Santo, definitivamente me hago una evaluación y estoy raspado. Si tu respuesta es no rechaces a Cristo hoy. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Busca a Cristo y aférrate a Cristo con todo tu corazón. Pide, Señor, ten misericordia de mí si me estoy autoengañando. No me dejes así. Ten misericordia de mi alma. Quiero ser verdadero hijo tuyo. Señor, nos ayude.